Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Luis Figueroa en un par de minutos. Pero vamos a estar hablando acerca del precio de la gasolina y del impuesto que implica que va incluido en el precio de la gasolina, que es un impuesto que, repito, pues ya hemos dicho nosotros que es inconstitucional, pero además ahora es uno más de los impuestos ineficientes que tenemos en Guatemala. ¿En qué sentido? Porque supuestamente este impuesto tiene que ver con fue impuesto para supuestamente financiar el mantenimiento de las calles y el mantenimiento de las carreteras, y que entonces en teoría pues los que usan los vehículos pues pagan su gasolina, y entonces ahí están pagando en el precio de la gasolina una parte que se utiliza para el mantenimiento de las calles y de las carreteras por las que circula ese que pagó la gasolina. Esa es la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Ese dinero se va al fondo común y lo usan para cualquier otra cosa, menos para darle mantenimiento a las calles y carreteras, como cualquiera lo puede atestiguar aquí en Guatemala, como casi cualquiera lo puede atestiguar en Guatemala. En particular, en los últimos años, pues hemos visto cómo han adolecido de bastante mantenimiento las calles y las carreteras. Y entonces no solo es un impuesto que incrementa considerablemente el precio de los combustibles, sino que adicionalmente no tiene el efecto o el resultado por el cual nos lo han vendido ese impuesto, que consta que pasa lo mismo casi con todos los demás impuestos, pero en este es muy palpable porque es un impuesto que está hecho supuestamente está hecho para cumplir con un fin muy determinado, y simplemente el gobierno pues no lo cumple, pero nos sigue cobrando el impuesto y nosotros seguimos pagando el impuesto y no. La explicación que di en el segmento anterior aplica en este tema también, en el sentido de que no es solo ese impuesto al combustible, no lo pagan o no lo pagamos solo los que tenemos carro, los que tenemos moto, los que tenemos un camión, lo que sea, el vehículo que usted tenga, un pick-up, pues no son solo los que tienen los vehículos los que pagan el impuesto a los combustibles, sino que lo pagamos todos en todos los productos que compramos, en todos los productos físicos que compramos, porque, como expliqué, pues todos los productos físicos tienen un componente de logística y de transporte. Tienen que pagar, va incluido el costo de que haya un tráiler, si es algo importado, por así decirlo, y que viene de algún otro país, pues el costo de los barcos que están casi un mes ahí esperando para bajar la mercadería en Puerto Quetzal, pues lo pagamos los que compramos los productos. Y luego hay que pagar también la gasolina o el diésel de que utilizan los trailers que lo traen del puerto a la ciudad o al lugar de distribución, y luego a las tiendas, y todos esos movimientos pues implican gasto de combustible, y por ende todos los que compramos cualquier producto físico en Guatemala, al final estamos pagando el impuesto a los combustibles. Pero ya está Luis Figueroa con nosotros, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con Libertópolis. ¡Qué maravilla! Gracias, y este es un tema que creo que nos apasiona a los dos. Y es el inservible impuesto a los combustibles, que ahora que está subiendo el precio de las gasolinas y del diésel como consecuencia de la guerra en Irán, pues nuevamente sale a la palestra. Hoy precisamente el precio de la gasolina en algunas gasolineras ya amaneció arriba de los 40 quetzales por galón.
Y entonces ahora salen los diputados con que alguna idea se les puede ocurrir de cómo resolver ese problema para los guatemaltecos, y lo que se les ocurre, por supuesto, son malas ideas, pero unos ya están proponiendo hacer un subsidio en el caso de la gasolina, que yo mencionaba en el segmento anterior, que fue exactamente lo que hicieron durante el gobierno de Alejandro Yamatei, que te recordarás que hicieron un subsidio al precio del gas, y al final son esos subsidios, aparte de que no funcionan bien, siempre más de alguien se va quedando con buena parte de lo que pasa por ahí, de esos subsidios, y al final pues no cumplen el supuesto objetivo para el cual estaban hechos, pero ya están nuevamente en el Congreso diciendo que se debería de hacer un subsidio a los combustibles o a las personas que consumen combustibles. Y hay otra propuesta que dije yo que es un poquito mejor, pero igual no es buena, que lo que están diciendo es de que el impuesto a los combustibles sea variable dependiendo del precio del petróleo. Entonces, si sube el precio del petróleo, entonces se baja el impuesto para que no afecte tanto al precio, para que no suba tanto el precio de la gasolina. Y luego, cuando baje otra vez el precio del petróleo, entonces ya vuelve a subir el impuesto a como estaba. Entonces, esa es una poco mejor opción que la del subsidio, pero sigue siendo muy, muy mala. Al final, realmente el problema es el impuesto a los combustibles, que yo considero, y la Corte de Constitucionalidad ya ha considerado que es inconstitucional, pero ahí lo seguimos teniendo en lo que se conoce, y ahora sí ya me recordé del término, de fraude de ley, porque lo que hicieron los diputados en ese momento fue la Corte dijo que era inconstitucional, no importa, le cambiamos de nombre y le ponemos ahí algunos detalles para que no se parezca al otro y lo volvemos a poner, y fue lo que hicieron, y ahí está, nuevamente lo tenemos. Y cada vez que sube el precio del petróleo, pues regresamos lamentablemente a la misma discusión, pero tenemos que regresar a esa discusión porque ahí sigue el impuesto a los combustibles. ¿Qué pensás, Luis, al respecto de todo esto? Yo pienso que Ronald Reagan tenía razón cuando dijo algo así como: lo peor que te puede pasar es que alguien llegue y te diga, somos del gobierno y venimos a ayudar. Cabal. Y es cierto, porque mira cómo funciona esto y cómo la gente se deja dar a tol con el dedo. Te ponen un impuesto que encarece los combustibles. Y luego, cuando los combustibles se ponen caros por situaciones del mercado internacional, a los mismos políticos que te pusieron el impuesto que encarece la gasolina, artificial y políticamente, te dicen, no hombre, ahora vamos a hacer buena onda y te vamos a dar un subsidio. No te quitamos el impuesto, pero te vamos a dar un subsidio. Y la gente dirá, habrá gente que diga, ay, qué buenos los diputados, ay, qué buenos los políticos que están en el poder, pipoldermos, por cierto, nos van a dar un subsidio. Cuando lo racional, cuando lo lógico, cuando lo verdaderamente efectivo sería que quitaran el impuesto. En lugar de sacarse el dinero de un bolsillo izquierdo y meterlo en el bolsillo derecho. Porque a final de cuentas, el subsidio va a venir de impuestos. Es decir, el mismo tributario se está autosubsidiando el precio del combustible, que no debería de estar 4 quetzales más alto si los pipoldermos no hubieran puesto el impuesto en primer lugar. Yo me pregunto si esto tan retorcido escapa al entendimiento de los tributarios y de los electores en última instancia. Por eso mi amigo Osvaldo Schenone dice que
gobernar es gravar para gastar. En realidad, lo que les interesa a los pipoldermos es, desde el gobierno, cargar a los tributarios con impuestos para poder gastarlos. Porque además, Jorge, recuérdanos, por favor, ¿para qué es que se debe usar ese impuesto? Para el muy eficiente mantenimiento de las calles y carreteras que tenemos en Guatemala. Exacto, exacto. Entonces, gobernar es gravar para gastar. ¿Para gastar en qué? Porque si uno viaja por las carreteras más importantes del país, las grandes arterias que hacen posible el comercio en todo el país y el transporte de verduras, el transporte de vegetales, el transporte de carne, el transporte de bienes que la gente necesita. Si uno va por esas carreteras, va a ver que los pipoldermos son incapaces de chapear los camellones. O sea, no pueden chapearlo. Ya no digamos mantener la cinta asfáltica en buen estado, ¿verdad? O el concreto en buen estado. No, 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 no. Solo Ay, ay, mira qué bonita esa foto. Además, Más cuando que los bonita, vehículos, representativa. además, cuando los vehículos pasan por ahí, muchos vehículos ven sus llantas destrozadas y eso le causa gastos a la gente, porque pasa uno por uno de esos trozos que tiene filo y le pasa rebanando la llanta. Pero no pueden chapear. Otra cosa que no pueden hacer, y yo, perdonen mucha, pero yo creo que no es tan difícil chapear. Pero también creo que no es tan difícil mantener las bardas de metal en buen estado para proteger la seguridad vial. Y si vamos por las principales carreteras, vamos a ver que esas bardas que separan los carriles que van de los carriles que vienen, esas bardas están, la mayor parte de ella, destrozadas. Y la vez pasada vimos como alguien se fue a ensartar porque esas bardas a veces se pasan sobre la cinta asfáltica. Y si uno va de noche o hay neblina o se distrae, se va a ir a encontrar con que esas bardas han invadido la cinta asfáltica. Pero vamos a ver, el dinero que los pipoldermos toman de los tributarios por medio de los combustibles debería servir para darle mantenimiento a las carreteras. Y no sirve para eso, porque además hay otra cosa muy importante. El gasto público es fundamentalmente sueldos y salarios. O sea, cuando los pipoldermos dicen vamos a usar el dinero que les quitamos a los tributarios para darle mantenimiento a las carreteras, en realidad lo que están diciendo es vamos a usar el dinero que quitamos a los tributarios para mantener a la burocracia que debería darle mantenimiento a las carreteras. Luego, no es cierto que el dinero de sueldos y salarios se ejecute. Ese dinero se administra, no se ejecuta. Eso es puro trámite. No hay ejecución ahí. Y Entonces, cuéntame. pero la gran mayoría de la ejecución, así entre comillas, que dice el gobierno que tiene, es básicamente por eso. O sea, la gran mayoría se va en el pagar los sueldos y salarios, en pagar toda la infraestructura que se necesita para tener a los burócratas, o sea, las oficinas donde están y que tengan papel ahí en el baño y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde se va la gran mayoría la gran mayoría de los fondos. La otra parte se va para pagar los intereses de la deuda
Y ellos entonces dicen, miren, ejecutamos el 90% del presupuesto. O sea, eran gastos, pagos que de todos modos tenían que hacer y que, o sea, literalmente ¿qué? Se van por inercia. Estas cosas que tendrían que reparar, es así, ¿no? Por eso no es propiamente ejecución, es pura administración, es puro trámite, ¿verdad? Es empujar papeles, no es ejecutar. Ni siquiera lo que ejecutan es ejecución, es empujar papeles. Ahora, los tributarios y los electores chapines seguimos engañándonos y todavía hay gente en redes sociales que dice, sí, es que deberían dar el subsidio. No, lo que hay que quitar es el impuesto y administrar bien lo que hay. Supuestamente 40% se iba a corrupción. Uno se pregunta, ¿todavía se va 40% en corrupción? Porque supuestamente el dinero no alcanza para darles mantenimiento a las carreteras principales del país. Y así la vamos pasando, ¿verdad? Ya van varias semanas de que los precios se siguen encaramando y posiblemente se van a encaramar más los precios. ¿Por qué se tardan tanto los pipoldermos en quitar? Ese está bien. Ese está bien. Está vitrineando en la gasolinera el señor. Cabal. Es como, porque lo que iba a decir antes de ver el chiste, pero está muy bueno. Lo que iba a decir es que por qué se están tardando tanto los pipoldermos en aliviar los presupuestos familiares de los guatemaltecos. ¿Cuál es la tardanza? ¿Cuál es la tardanza? Te voy a pasar, George, te voy a pasar por WhatsApp otro meme que me llegó que está muy bueno para que lo compartas con quienes nos están viendo. Ya te llegó. Sí, lo tengo aquí. No lo voy a adelantar para que lo... Es que además el humor chapín es una bendición, ¿verdad? No importa en qué aprietos económicos estemos, siempre, a pesar de la irresponsabilidad de los pipoldermos, siempre encontramos una forma de reírnos de nuestra propia desgracia. Y eso pues es un arma de doble filo, porque normalizamos lo que debería ser inaceptable, ahí está. Ahora describilo ya que vos lo mandaste para quienes no están viendo. Es cierto que hay quienes nos escuchan en la radio. Bueno, el chiste que mandé es un meme que me compartieron y está una chica besándole el cuello a un muchacho y la chica pregunta, ¿qué te has echado hoy? Huele caro. Y el muchacho contesta, gasolina premium. Sí, y cabal. O diésel, que está peor que la gasolina, Sí, está más caro el diésel. sí. Hoy sí me está llevando la tiznada. Sí, y hoy también vi otro ayer antier no lo tengo por aquí, pero si lo encuentro lo pasamos, pero que decía se busca propietaria de gasolina para relación de gasolinera para relación seria. Este otro está bueno, así estoy así de irme caminando al trabajo. Sí, Bueno, yo podría venir en bicicleta, es cierto. sí. Yo podría venirme en bicicleta, pero es peligroso venirse en bicicleta porque la Mara no respeta. Y la Sí. Mara está últimamente muy agresiva en las calles. Sí. Yo he visto en X por lo menos 2, 3 personas peleando, agarrándose a cuentazos en la calle. Y ahora no es solo por el tráfico, ¿verdad? Sino es porque cada minuto en el tráfico te cuesta ahora un platal. Más de lo que te costaba antes, más del tiempo, más del estrés, más de todo. Además, ya la gente está consciente de que se está gastando la gasolina cara, ¿verdad? Y que los pipoldermos no hacen nada para aliviar, pero aliviar efectivamente quitando el impuesto. Que no vayan a venir a babosearse a la gente con la finta de que están dando un subsidio que la misma gente paga en el largo plazo.
A mí me sorprende que todavía los tributarios se dejen engañar con ese tipo de ofrecimientos. Me extraña muchísimo, porque no es la primera vez. Ya estas discusiones ha habido muchísimas veces. Pero claro, siempre están los que se dejan engañar porque quieren dejarse engañar y siempre están los net centers que apoyan este tipo de políticas, ¿verdad? Los net centeros que apoyan este tipo de políticas. Y entonces, al final de cuentas, los perjudicados siempre son los más pobres, los que de veras no pueden enfrentar un alza de esta naturaleza. Sí, y que a todos nos afecta, porque yo explicaba antes de que estuvieras al aire, de que están subiendo, por ejemplo, hoy la noticia principal de uno de los medios principales de Guatemala es de que va a subir el precio del pan. Claro. Y va a subir el precio del pan, argumentan, porque ha subido el precio de los insumos, y ha subido el precio de los insumos porque ha subido el precio de la gasolina, porque al final para cualquier producto físico se necesita transportarlo y pues entonces y las materias primas para producirlo también necesitan transporte, y total es de que es una cadenita donde al final, aunque uno diga pues yo no tengo carro y no tengo moto, pues entonces a mí no me afecta, pero le va a afectar en todos los productos que compre, porque al final todos los productos físicos, por lo menos que compre, tienen un componente de transporte, y allí se ve reflejado precisamente el precio el precio de los combustibles y el precio de los impuestos. Esta es una gráfica que la que estamos poniendo ahorita es una gráfica que puso el mismo Ministerio de Energía y Minas, en donde explica cómo está compuesto el precio de los combustibles. Según ellos, yo creo que según ellos para quitarse el clavo, pero realmente ellos ahí están ilustrando cuál es buena parte del problema, en cuanto a que ahí por los colores que utilizaron, no se ve muy bien qué cosa es qué, pero lo que dice ahí, por ejemplo, en la primera columna, que es la gasolina superior, donde dice 4.70, ese es el impuesto específico del impuesto a los combustibles que está pagando usted en cada galón que paga. Y luego el que sigue creo que es el IVA. Entonces al final lo que sí describen en el post que hicieron donde va esa imagen, ellos mismos ponen ahí que en el caso de la gasolina superior, por ejemplo, dice el 69.48% corresponde a costos de importación, 23.32% a impuestos sobre distribución de petróleo e IVA, y el restante, el 6.7% restante corresponde a costos de flete terrestre y margen del expendedor. O sea, ellos mismos están poniendo ahí de que el 23.32%, para redondearlo, casi el 25%, o sea, casi la cuarta parte de lo que usted paga por un galón de gasolina es de impuestos. Una parte es del IVA y otra parte es del impuesto a la distribución del petróleo, pero al final son impuestos que usted paga y que tienen el mismo efecto, porque ninguno de los dos sirve para nada, pero solo para pagar la burocracia, como ya explicó Luis. Pero más o menos la cuarta parte de lo que usted paga se va en impuestos. O sea que si ahorita va a pagar 40 quetzales por un galón de gasolina, si fuera el 25% serían 10 quetzales los que estaría pagando de impuestos, pero como es un poco más, digamos que son 9 quetzales los que va a pagar de impuestos, y el resto, o sea, los otros 31 quetzales son los costos reales de lo que realmente le costaría la gasolina sin impuestos. Entonces, al final es más ilustrativo lo que ellos mismos están poniendo para justificar de por qué está subiendo. Incluso han hecho varias publicaciones en el Ministerio de Energía y Minas, y pone algunas de las gráficas que pusiste que me mandaste, Alex, en donde ponen las gráficas de cómo está subiendo el precio del petróleo y cómo está subiendo el precio de la gasolina, y entonces que pues ni modo, pero nunca proponen nada con relación al impuesto que por lo menos el impuesto de la distribución del petróleo debería de eliminarse, yo creería, y dejar por lo menos, pues, dejar solo el IVA, pero por lo menos el impuesto a la distribución del petróleo sí se debería de eliminar. Y
cada vez que hay una crisis como esta, vuelve a salir el tema, pero los políticos siempre encuentran la forma de cómo hacer para no quitar esto, sino encontrar otra forma de supuestamente compensarlo, como ese absurdo subsidio que están planteando algunos, ¿no? George, te mandé un WhatsApp. Hazme el favor de echarle un ojo. Ok, ahorita lo... Sí, buenísimo. Mira, ciertamente yo creo que hay que explicarle a la gente que si va a haber IVA, y yo me opongo a los impuestos porque estoy convencido de que son una forma de extorsión, una forma de robo. Sí, pero si va a haber IVA, el IVA debe ser general. Nada debe estar exento del pago del IVA para que funcione bien el IVA. Entonces, yo pienso que no debería de estar sobre la mesa la discusión de la exención del IVA en cuanto a nada, ¿verdad? A nada. Pero el impuesto a la distribución, sí, porque ese es un impuesto más que arbitrario. Todos los impuestos son robo, todos los impuestos son extorsión, depende de cómo lo quiera uno definir, pero el impuesto a la distribución es un impuesto especialmente nefasto y además inconstitucional, y además ilegal, ilegítimo, más inmoral que cualquier otra forma de impuesto. Entonces, otra vez, gobernar es grabar para gastar. Es decir, lo que les interesa a los pipoldermos es castigar el bolsillo de las familias guatemaltecas para poder distribuir ese dinero entre su clientela, cualquiera que sea su clientela. Y luego pretenden taparle al ojo al macho ofreciendo un subsidio que igual pagan los tributarios, ¿verdad? Es como otro chiste, otro meme que circula, y es que el gobierno te rompe las piernas y luego te llega a vender las muletas, ¿verdad? Y encima de todo hay que estar agradecido. Eh, Repito, yo no termino de entender por qué la gente no ve lo perjudicial, lo inmoral y lo retorcido de esta creencia de que el gobierno puede ayudarte a resolver un problema que ellos mismos han creado, ¿verdad? Así que la cosa está preocupada. Sí, y las gráficas que estamos poniendo son gráficas que el mismo gobierno ha planteado bajo el argumento, según ellos, de que eso es lo que prueba de que ha habido especulación en Guatemala porque ha subido más de lo que ha subido en otros lados, aunque es un poco... habría que revisar bien los datos de la gráfica porque están utilizando dos escalas distintas, entonces eso pues puede afectar un poco la forma, pero básicamente lo que ellos están diciendo es de que aquí ha subido más que en otros lugares. Ese es el punto. Claro. Aunque ahí habría que ver exactamente el componente. Pero indistintamente de eso que están argumentando y que incluso ya han ido a denunciar algo así como 50 gasolineras bajo el argumento de que están especulando con los precios, el punto es de que quien más influye en que tengamos un precio de gasolina más alto de lo que podría ser es precisamente el gobierno con este impuesto inconstitucional que además no cumple con el objetivo para el cual supuestamente ellos lo hicieron, que es supuestamente para darle mantenimiento a las carreteras, ¿no? Exactamente. Por otro lado, el tema de la especulación es la vieja confiable. Es la vieja confiable para justificar el no quitar el impuesto y echarle la culpa a alguien más. Yo les invito a que visiten su blog favorito, luisfi61.com. En luisfi61.com escribí un artículo muy bonito explicando cuál es
la función de los especuladores y de la especulación, una práctica que garantiza que haya abastecimiento cuando hay escasez y evita que haya escasez cuando hay desabastecimiento. Entonces, luisfi61.com, ahí está un articulín chulísimo, Y, que está titulado Especulador, Villano o Héroe. Porque, sí, bueno, si nosotros nos vamos por los discursos de los pipoldermos, todo el mundo es culpable y ellos no son responsables, ¿verdad? A pesar de que son ellos los que causan el 25% casi del precio alto de los combustibles. Y se niegan a aliviar los bolsillos de los guatemaltecos, se niegan a quitar ese impuesto ilegítimo e inmoral que mantiene 25% más caro el precio del combustible. Ah, y claro, cuando uno piensa que cualquier cosa que uno quiera mover de un lugar a otro, las zanahorias, las gallinas, si uno quiere moverlas de un lugar a otro, eso va a salir mucho, mucho más caro ahora que cuando la gasolina estaba a 30 o a 20 y pico. Em, es bien preocupante porque lo que vemos es la falta de voluntad de los pipoldermos de renunciar a los ingresos que ya toma de los tributarios. Y los tributarios, hay gente que está pasando pena. Y afecta todo. Por ejemplo, si uno pide ahora comida para llevar a la casa, una industria que es bastante, bastante floreciente en Guatemala, pues ese para llevar, ese servicio a domicilio, necesariamente tiene que ser más caro. Si uno pide un Uber o un taxi para moverse de un lugar a otro, porque es muy práctico utilizar Uber o taxi en determinadas condiciones, ese servicio necesariamente va a salir más caro. Y entonces, ¿qué pasa cuando las cosas salen mucho más caras, más allá de lo que uno puede aguantar normalmente? Es que empieza uno a racionar y a utilizar menos y a utilizar menos y a utilizar menos, y entonces va a haber gente que se va a quedar sin trabajo. Porque si te van a decir que el servicio a domicilio ahora cuesta 25, 30, 35 más caro, por ciento más caro que hace una semana o dos, pues vas a decir, no, mejor no, no vale la pena. Va a salir más caro el caldo que la gallina. En realidad, yo quisiera invitar a los diputados, a las autoridades del Ejecutivo, a que se apiaden de los tributarios, que se apiaden de las familias más vulnerables y que quiten el impuesto a la distribución de combustibles, sí, porque está dañando muchísimo artificialmente los bolsillos de los chapines. sí. Y tenés idea de qué ha pasado en los otros países de la región? ¿Qué ha pasado en El Salvador, por ejemplo? Entiendo que ahí tienen combustible más barato, pero me imagino que no han de tener los impuestos que tenemos aquí, ¿no? No sé, George, no tengo ni idea qué podría estar pasando en El Salvador. He visto muchos memes que comparan, ¿verdad? Pero como diciendo, allá el gobierno sí es benevolente y mantiene los precios bajos. Está como a $3 y pico en El Salvador, 3 por 8, 24, 3 por 7, 21, pero habría que ver cuál es la razón. Yo no estoy seguro de que se deba a la benevolencia de los pipoldermos salvadoreños, pero habría que ver, Allá habría se han que de haber puesto investigar por el qué es. subsidio más rápido, ¿no? Pues no sé, también es un gobierno autoritario donde me imagino que, pero no sé, no voy a especular, no voy a especular. No, no vas a Lo ser verdad es que especulador, como... habría que averiguar para nuestros radioescuchas.
¿verdad? Sí, de hecho lo vamos a hacer, pero indistintamente de las acciones que tomen los gobernantes, a menos de que sea un muy gran subsidio el que pongan y lo hagan directamente en el precio de los combustibles, en cualquier parte del mundo van a ver ustedes cómo se está subiendo el precio de la gasolina, el precio del diésel, y no solo eso, porque quizás muchos no lo saben, pero hay muchísimos productos cuya base o cuya principal materia prima es el petróleo. Como por ejemplo, todos los plásticos, por ejemplo, la gran mayoría de los plásticos, su materia prima es el petróleo. Y entonces, si sube el precio del petróleo, pues sube también el insumo principal, aparte de los combustibles, el insumo principal de los plásticos. Y uno dirá, bueno, entonces ya no voy a usar bolsas plásticas. Pues resulta que los plásticos vienen en todo, en casi todo. Si usted compra una computadora, pues tiene componentes plásticos. Si compra un mouse, pues tiene componentes plásticos. Si compra un carro, tiene componentes plásticos. Entonces, o sea, casi cualquier cosa que compre actualmente pues tiene más de algún componente plástico. O sea, en sus camisas tiene botones que son de plástico. O sea, al final son temas que nos van a afectar a todos. Pero adicionalmente a eso, sí es el caso de Guatemala, donde adicionalmente a todo eso, pues tiene un impuesto específico hacia el combustible, que es el que consideramos que se debe eliminar. Y bueno, Bliss, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué querés concluir? Quisiera concluir con dos ideas. Primero, los diputados y el Ejecutivo deben eliminar el impuesto. Y segundo, creo que los tributarios y los consumidores deberíamos entender por qué es que sube el precio de los combustibles y cuál es el rol que tiene el gobierno en mantener altos los precios de los combustibles. Si nosotros no hacemos esa tarea, por eso es que nos dan atol con el dedo. Sí, dicen algunos que lo que hay que hacer es contrabandear entonces gasolina de México porque ya está más barata. Por supuesto, claro, eso también es una buena idea, pero es delito, ¿verdad? No es un crimen, no es un acto malo por sí mismo, pero es un delito, pero siempre, ¿verdad? Donde hay escasez, donde hay prohibición, donde hay sobrecostos, siempre está el contrabando sacando la tarea y poniendo el pecho. Y que conste que en el caso de México, allá, o sea, sí está manipulado el precio de los combustibles precisamente y por eso se da ese efecto. Pero es bueno que lo manipulen los otros y que paguen los impuestos los otros. Uno se beneficia, por supuesto. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y gracias, George. Y esperamos en efecto que no se les vaya a ocurrir eso de hacer un subsidio, sino lo que hay que hacer es eliminar ese impuesto, no a los subsidios, porque al final todos los terminamos pagando. Y solo quería hacer un último comentario con lo que dijiste, y es de que ¿por qué la gente dice, está bueno que pongan el subsidio? Porque lamentablemente la mayor parte de gente piensa de que el subsidio los va a beneficiar a ellos, pero el impuesto que se van a estar para pagar ese subsidio lo va a pagar alguien más. Y no saben que al final todos terminamos pagando los impuestos, sea de manera directa o indirecta, pero los terminamos pagando todos en mayor o menor proporción, pero todos terminamos pagando ese impuesto que al final después supuestamente nos va a beneficiar con un subsidio. Así que no se crea ese cuento, al final va a salir de su propio bolsillo. Muchas gracias, Luis, y seguimos en contacto. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven.